Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, hoy estoy súper feliz. Cumplimos un añito en el canal, nuestro primer añito del canal. Y no pudiera estar más feliz, de verdad que no, estoy súper contenta. Y hoy vamos a tirarle el chisme, sí, al chisme. Tocó videito de chisme y es que les voy a estar contando un poquito de cómo era mi vida antes de ser youtuber, cómo me ha cambiado la vida en YouTube y cómo he logrado todo esto estando en Cuba. Así que si les interesa todo este chismecito, quédense en el video hasta el final y no se me muevan de ahí. Primero que todo quiero contarles que todo se ha alineado, sí, el universo se ha alineado para que todo salga perfecto. Y es que precisamente hoy 19 cumplimos un año en el canal y yo dije, bueno, caiga el día que caiga voy a subir video ese día. Y precisamente cayó un domingo, que son los días que yo normalmente subo video. Muy bien por ahí. Otra cosa que les quería contar es que este video que están viendo ahora, este mismo, el video del añito del canal, es el video número 100 en el canal. O sea, perfecto, video número 100. Yo veía Olivia 99 videos y ahora este va a ser el video número 100. Me encanta. Y lo otro que sí quería lograr, sí era un propósito, pero no lo logré, era llegar con los 30.000 suscriptores al canal. Eso no lo logré por culpa mía, porque en febrero estuve muy desvinculada de las redes sociales en general, la primera semana de marzo también, y obviamente Olivia, si no subes videos no puedes aspirar a nuevos suscriptores. Es algo normal, lo entiendo perfectamente, fue totalmente culpa mía, pero bueno, no importa, tenemos más de 29.500 suscriptores en el canal, o sea, vamos ya a esta meta de los 30.000 ya a pasos agigantados. Así que estoy segura que dentro de poquito lo vamos a lograr. Por cierto, si tú estás llegando nuevo al canal, te gusta el contenido y todavía no te has suscrito, hoy es el día perfecto para hacerlo. Me vas a dar un regalo de aniversario del canal, es completamente gratis y me vas a ayudar un montón. Así que vamos, ¿qué estás esperando? A ver, les voy a contar de manera rapidita porque obviamente no voy a hacer este video ahora hiper largo contando mi vida completa. No. Mi nombre completo es Olivia de la Caridad Solís Rojas. Nací el 3 de septiembre del año 1992. Sí, como oyeron, ya tengo 30 añitos en estas costillas que casi ni se me ven de la gordura. Ajá, 30 añitos. Como pudieron ver, nací en pleno periodo especial acá en Cuba. Para los que no sepan lo que es el periodo especial en Cuba, fue una época bastante dura que vivimos por acá en los años 90, donde las personas tenían que hacer de todo para sobrevivir y comer de todo para sobrevivir. Más o menos así como ahora. Así. Hay personas que dicen que ahora estamos peor, hay personas que dicen que ahora estamos mejor, pero la verdad es que aquella época fue bastante difícil. Yo siempre fui una niña bastante introvertida, o sea, esta Olivia que ustedes ven aquí ahora frente a una cámara hablándole a miles de personas no era la niña que yo fui, para nada. Yo, como ya muchísimos de ustedes saben, los que me siguen en el canal desde hace tiempo, saben que yo me crié con mi tía y con mi abuela y también con mi bisabuela, que normalmente ahora no la menciono tanto porque ya está fallecida, pero me crié con ellas tres. Fui una niña que me crié con 3 viejas. Ay, si me oyen me matan. Ay, me van a oír, ¿verdad? No me acordaba. Cuando yo nací, en el 92, al poco tiempo, mis padres se separaron. Mi mamá se quedó en la casa, viviendo con mi abuela, mi tía, mi bisabuela y todo lo demás. Pero ellas como que me cogieron para ellas. Yo era la niñita de la casa y ellas como que me adoptaron y mi mamá trabajaba y todo eso. Y ellas como que me cuidaban, mi bisabuela sobre todo en ese momento porque mi abuela y mi tía también trabajaban cuando eso. Entonces ellas como que me cogieron para ellas. A los añitos mi mamá se volvió a casar con su actual esposo que tiene ahora. Y pues bueno, yo me quedé en mi casa viviendo con mi abuela, mi tía y mi bisabuela. Entonces sí, me veía con mi mamá todo el tiempo y demás, pero como tal convivía con ellas tres. Y ya bueno, pues es otra historia. Luego a ella, ya cuando yo era más grande, le llegó el bombo para irse para los Estados Unidos. El bombo es como un sorteo que hubo y a ella pues le tocó, le llegó. Y yo estaba en ese bombo con ella, pero yo decidí no irme en ese momento con ella porque me había criado con mis abuelas y con mi tía y no me quería ir, no me quería separar de ellas. Por supuesto, no sabía en aquel momento la decisión que estaba tomando, no sabía. Por favor, no me juzguen. Yo pienso, señores, que todo pasa por algo en la vida. Yo pienso que mi papel en la vida fue quedarme con mi abuela, ayudarlas como las he ayudado hasta el día de hoy, que ya ellas están muy mayores y soy yo la que las ayudo, la que está ahí con ellas, ¿no? Y pienso que todo pasa por algo en la vida. Quizás hoy en día me toque irme porque ya este país no aguanta más, como ustedes saben,
pero quizás ya jugué el papel que debía jugar en la vida de ellas y quizás ahora me toque irme para ayudarlas de otro modo. No sé, quién sabe. Pero todo pasa por algo en la vida, no me arrepiento de haberme quedado, no me arrepiento de haber pasado todos estos años aquí. En la escuela todo fluyó bastante normal. Era una niña, y no es que lo diga yo, o sea, sin perder la modestia, lo decían mis maestros y todo, que era una niña bastante inteligente, me desarrollaba bastante bien en la escuela. Participaba en los eventos culturales que hacían, me disfrazaba, por ahí tengo una foto disfrazada de gitana, que me disfrazó mi tía, de gitana. Participaba en las tablas, o sea, las tablas eran como pequeños cuerpecitos de baile que se hacían para competir con otras escuelas y eso. Participaba en obras de teatro. Es una lástima que no tenga fotos de todos esos momentos. En aquel entonces pues no pensábamos ni tener celular, así que no nos quedan muchos recuerdos de esas cosas. Era como que un fotógrafo iba a la escuela, te tomaba una foto, te la sacaba y te la daba. O sea, ya, eso era todo. Si hubiera tenido celular en ese momento, pues tuviéramos muchos más recuerdos. Muchos me preguntan también, bueno, ¿y tu papá? Que nunca lo mencionas en los videos, nunca dices nada de él. Bueno, señores, mi papá vive en Cuba actualmente. No nos vemos mucho, pero bueno, yo sé que está ahí, él sabe que yo estoy aquí, nos llamamos de vez en cuando. Yo no me crié con él realmente, pero bueno, igual es mi papá y lo quiero, por supuesto. Pero bueno, no tenemos esa relación de vernos todos los días, de hablar todos los días. Nada, sabemos que estamos ahí uno para el otro, pero ¿cómo explicarles? Ya luego la etapa de la secundaria, pues bueno, de igual manera la pasé bastante bien. Participaba en los eventos igual que había, en los círculos de interés. Qué ruido. En los círculos de interés, en los actos que hacían. Pensándolo bien, yo no era tan introvertida nada, ahora que lo pienso. Sí, siempre estaba metida en todo. Pero bueno, yo realmente me catalogaba una niña introvertida, me catalogaba una niña tímida. Quizás porque no era como las otras muchachitas que yo veía, más desenvueltas, más, ¿saben? Sociables. Yo no era que no tenía amigas ni nada así, tenía mis amiguitas, como decíamos antes en la escuela, normal. Pero no me catalogaba una niña así muy desprendida, muy sociable. Nada, pero pensándolo bien ahora aquí hablando con ustedes, bueno, tan introvertida no era porque participaba en todo lo que me ponían, así que creo que tenía la sangre esta de youtuber y de comunicadora social escondidilla por ahí en algún lugar. Esta etapa de la secundaria y del pre luego, o sea, yo pasé de un técnico medio en informática a la vez del pre, o sea, en una misma escuela pasé las dos cosas, dábamos las asignaturas del pre y las asignaturas de informática. Dábamos como 17 asignaturas o algo así. Toda esta etapa fue bastante complicada para mí. ¿Por qué? Porque como dije, yo me crié con 3 personas mayores y entonces me tenían así como en una de cristal. No me dejaban salir, no me dejaban salir por la noche ni hablar de eso. Ni hablar de eso. Y salir por el día era como que muy limitado también. Entonces mis amiguitas salían, iban para aquí, iban para allá. Y yo quería salir y no me dejaban. Y yo decía, no puedo más con esta vida, no puedo. Pero nada, de todo se sale. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Entonces fue un poco complicado para mí por esa parte, ¿saben? También en la secundaria, ya cuando tenía, en el último año mío de secundaria, tenía 14 años, próxima a cumplir los 15, pues fue como el primer romance así que tuve. Me enamoré de un profesor en la escuela, un profesor de informática. Ay, la informática me perseguía desde pequeña. De un profesor en la escuela de informática, bastante mayor que yo, era 9 años mayor que yo. ¡Oh my God! Y bueno, como se podrán imaginar, en mi casa no estaban de acuerdo con ese noviazgo. Era una tortura todo, yo era llorando por todo, me puse así de flaca. Ay, por Dios, cosas que hace uno, no entiendo por qué, pero uno las hace. Pero déjenme decirle que ese noviazgo fue mi primer novio, de hecho así oficial. Ese noviazgo entre una cosa y otra, y a pesar de todo duró un poquito más de 2 años, vaya, no fue una cosa así estable, todo muy bien, pero entre una cosa y otra 2 años y piquito, sí. Espérense que ahora hay un tamalero por ahí a las 10 de la mañana. No entiendo qué hace ese hombre venido a tamales a las 10 de la mañana y ahora no me deja hablar. Ahora sí. Cuando tenía 16 años sufrimos el duro golpe de que mi bisabuela falleció. Ya tenía 89 años
Pero nada, nos golpeó muchísimo porque, como dije, yo vivía con ellas tres, vivíamos las cuatro juntas, estábamos muy acostumbradas a vivir las cuatro, ¿no? Entonces ya cuando faltó ella fue un duro muy golpe. Yo tenía 16 años, sufrí bastante, lloré bastante, de hecho me duró algunos meses, que cuando me ponía triste por cualquier cosa ya enseguida pensaba en ella. Y bueno, y para mi tía y para mi abuela, que eran sus hijas, también fue un golpe bastante duro, la verdad. Unos meses después de eso, con 16 años también, conocí a una persona que me ayudó muchísimo a salir de eso, me ayudó muchísimo también a salir de esa antigua relación que tenía, que les dije con ese profesor, que era una relación muy tóxica, una relación que me perjudicaba bastante realmente. Pero yo, como era mi primer novio y demás, estaba como que ahí muy encarnada. Es normal, a los adolescentes nos pasa mucho eso, o sea, nos pasa no porque ya yo no soy adolescente, pero cuando pasamos por esa etapa de la adolescencia, sí nos pasa mucho eso, que nuestro primer novio, nuestro primer amor, pues nos encarnamos mucho, y más cuando nos lo prohíben, pues lo queremos más, es algo normal. Entonces, esta persona que conocí cuando tenía 16 años, me ayudó muchísimo con lo de mi bisabuela, me ayudó muchísimo con la de esa antigua relación, me ayudó mucho a superar, ¿saben? Muchas cosas. Y bueno, nada, con esa persona tuve una relación de 8 años, que luego, bueno, terminó, obviamente. Y nada, porque las relaciones terminan, porque a veces uno ya no se entiende más, o ya no siente lo mismo, y fueron muchos años, la verdad, éramos muy jóvenes los dos, y bueno, nada, terminó. En esos 8 años terminé el pre, me gradué de bachiller, o sea, mi 12 grado, y el técnico medio en informática. Comencé a trabajar mi servicio social en el Hospital Nacional. Ahí estuve 3 años en el servicio social como informática. Al final ahí no aprendí nada, porque lo que menos hacíamos era trabajar como informática. Hacíamos de todo menos eso. Pero bueno, era obligatorio pasarlo para que el título fuera válido. Y ya luego de eso, bueno, pasé por una infinidad de trabajos, señores, que no les puedo explicar. No les puedo explicar. Yo he pasado por de todo un poco. He trabajado en muchos trabajos de cuentapropistas, muchos trabajos particulares, sobre todo como gastronómica, como dependienta, como mesera, como le digan ustedes en sus países, vendiendo. He trabajado también grabando cosas estas de memoria y eso, como ustedes vieron, que fue mi último trabajo antes de YouTube. Trabajé también en TRD. TRD es la cadena de tiendas, una de las cadenas de tiendas que existen aquí en Cuba. Trabajé ahí como informática también alrededor de 2 años y pico igual. He pasado por una infinidad de cosas. Trabajé también en el sector del turismo. Fue un trabajo bastante duro porque terminaba a altas horas de la noche. Trabajaba muchísimo, 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 lo que no se pueden imaginar. Es verdad que ganaba bien, pero el trabajo era bastante duro. Y no solamente eso, sino que ya luego no me empecé a sentir bien en el lugar. Así que bueno, me tuve que ir de ahí. No por el trabajo puede ser muy duro, pero si lo que cobras te alcanza para vivir decentemente, para vivir bastante bien, o sea, no para ser millonaria, pero para que te alcance para tus cosas, pues bueno, bienvenido, el trabajo duro sea, no me interesa. Pero ya luego no me empecé a sentir bien ahí, ya el ambiente laboral no era el mismo, ya las cosas no eran igual. Y además se me dio la oportunidad de superarme, de pasar un curso de gastronomía, pero dentro del turismo. Y bueno, me fui a pasar mi curso y me fui de ahí. Vino todo este tema del COVID, el curso se atrasó muchísimo, un curso que era de 1 año, y estuve como 3 años dando el curso, porque vino todo este tema del COVID y todo eso, y se atrasó muchísimo. Pero bueno, nada, pasé mi curso, lo terminé, y al final nunca he trabajado como gastronómica en ningún sector del turismo. No sé si me falta algo por contar, porque yo me voy regando un poco, se me va nublando la historia, pero bueno. En esta etapa que trabajé en el turismo, la disfruté bastante. Fue una etapa que estuve soltera, fue una etapa que me di mi tiempo para mí, para compartir con amistades, para salir, para divertirme. Como les dije, ahí ganaba bastante bien y me daba para salir y me daba para también ayudar en la casa, me daba para todo un poco, la verdad. Y bueno, fue una etapa bastante buena, bastante, qué sé yo, como para mí. Ya luego en el 2019 conocí
a la pareja que tengo actualmente, mi actual esposito. Como ustedes saben y como ya he comentado en otros videos, a él lo conocía desde que éramos niños. Por cuestiones, bueno, familiares, su mamá tuvo una relación con mi tío, etc. Y nos conocíamos desde niños, pero nunca nos habíamos visto con estos ojos de pareja, de relación. Hasta bueno, en el 2019 nos reencontramos, empezamos a conversar y bueno, surgió esta relación que ha durado hasta el día de hoy, que ya este año vamos a cumplir, si Dios quiere, 4 añitos de estar juntos. Ahora, ¿cómo empecé en YouTube? ¿Cómo descubrí todo esto de las redes sociales? Bueno, señores, creo que lo descubrí bastante tarde. De hecho, cuando lo descubrí en Cuba, hacía años que había muchísimas personas ya haciendo esto. Yo desde siempre, desde hacía muchísimos años atrás, siempre había investigado cómo obtener algún ingreso extra por internet, porque sé que se hace, sé que muchísimas personas lo hacen y yo siempre estaba investigando, pero nunca podía hacer nada. O sea, para Cuba es muy difícil todo. O sea, tú puedes hacerlo, hay páginas que ni siquiera abren. Cuando aquello yo no sabía ni de la existencia de los VPNs, que son los que te ponen como si estuvieras en otro lugar. Habían páginas que no me abrían, habían páginas que me abrían, hacía los trabajos, pero al final, como para Cuba no pagan, pues nunca cobraba nada. En fin, sin palabras. Cuando empecé con mi actual esposo, con Roger, yo veía que él veía, valga la redundancia, él veía como que un canal de un muchacho, no me acuerdo ahora cómo se llama, la verdad. Él hace como que videos de tecnología, de cosas que se pueden hacer desde aquí, desde Cuba. Te da como tips, si lo voy a averiguar para dejárselo puesto por aquí abajo. Y yo le preguntaba a mi esposo, ese muchacho está en Cuba, él hace eso desde Cuba. Y me decía, sí, desde Cuba lo hace. Yo decía, wow, no sabía que eso se podía hacer. Entonces yo creo que a raíz de ahí yo empecé a investigar. Empecé a entrar en YouTube y a poner como que youtuber cubano, esas cosas. Y me empezaron a salir un montón de youtubers cubanos. Me empezó a salir Dina Star, me empezó a salir Anita con Swing. O sea, Pedrito el Paquetero. O sea, una cantidad que yo me quedé así como que, pero ¿dónde yo he vivido durante todo este tiempo? ¿Debajo de una piedra o qué? En fin, ahí empecé a ver videos de todas esas personas que me salían. Empecé a ver el contenido que hacían. Empecé a ver de todo un poco. Empecé a empaparme con este mundo de YouTube Cuba que yo desconocía por completo. O sea, para mí, hasta el 2000, ¿cuándo fue que yo empecé YouTube? Bueno, el año pasado. Pero yo creo que descubrí eso a finales del 2020 por ahí. Del 2021, ajá. A finales del 2021 por ahí yo creo que fue que yo empecé a descubrir YouTube Cuba. Y yo dije, no puede ser que esto exista aquí, donde yo he vivido durante todo este tiempo. Siempre digo que mi referente para yo comenzar en YouTube, para yo lanzarme, fue Anita con Swing. Entré a su canal, me puse a ver muchísimos videos de ella. Me gustó cómo ella empezó de cero y fue ella solita creciendo poco a poco. Nada, creo que fue mi referente, creo que fue mi inspiración para lanzarme y comenzar un canal. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un canal. Yo me voy a hacer un canal porque yo quiero y yo me creo capaz de hacerlo. En aquel momento creo que nadie confiaba en mí. Creo que mi mamá sí, mi mamá me decía, sí, hazte el canal y dale para adelante y vamos a ver qué pasa. Bueno, me creé el canal en el 2022, un canal que me creé en enero. Ese canal se llamaba solamente Tiempo con Oli y es un canal que todavía existe. Lo tengo por ahí porque quiero empezar a subir contenido a ese canal, pero todavía no lo he empezado. Pero bueno, me creé ese canal y empecé a subir contenidos como de experiencias personales, motivación, opinión, esas cosas. Ese canal como que, a ver, tampoco fue que subí muchos videos. Yo creo que subí 7 o 8 videos, no mucho más. Pero bueno, no subía mucho, estaba como muy estancado ahí. No pasaba casi nunca de 100 vistas los videos. Y yo como que, ay, qué trabajo. Y mi mamá me decía, haz videos de cosas de Cuba, a la gente eso le gusta mucho, ver las cosas de Cuba. Yo que estoy aquí en Estados Unidos, me gusta ver cosas de Cuba porque hace rato no voy allá, etcétera, etcétera. Y yo no quería hacer contenido de Cuba porque veía que muchísimos youtubers hacían contenido de Cuba. Entonces como que no quería repetir lo mismo. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, voy a hacer contenido cubano. Voy a llevar los dos canales a la vez, a ver en cuál de los dos me va mejor. Y entonces nada,
el 19 de marzo de 2022 abrí este canal que es el que están viendo ahora y subí el primer video. Yo investigué un poco acerca de esto. Descubrí que desde Cuba no se podía monetizar. Descubrí que de hecho a algunos youtubers cubanos les había pasado que habían puesto el canal en Cuba y después no habían podido monetizar, como la misma Anita, por ejemplo. Entonces investigué un poco acerca de esto. Como ustedes saben, mi mamá está en los Estados Unidos. A ella, gracias a ella, es que me pude crear el canal. Todo está a nombre de ella. Y por supuesto, está de más decir que es una persona de mi completa confianza para yo pues cederle todos estos datos y todas estas cosas. Entonces gracias a ella es que yo puedo monetizar este canal y ya luego ella después me manda el dinero para acá, para Cuba. Hoy por hoy continúo viendo muchísimos videos en YouTube, no solamente de Cuba ya, sino de cualquier youtuber en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque sobre todo me fijo en la edición, porque me gusta, yo misma soy la que edito y me gusta ir perfeccionando la edición, me gusta ir incorporando cosas que hagan el video más dinámico, ¿saben? Y veo muchos videos, no tanto para coger ideas como para coger lo que es la edición, como para perfeccionarme ahí. Entonces eso es lo que hago. Mis videos ahora mismo ni siquiera rozan la perfección para nada en lo absoluto. Son muy, ¿saben? Ahí está muy en el límite. Pero nada, intento perfeccionarme cada día, intento hacerlos mejor cada día, intento que llegue a ustedes con más calidad. Y nada, espero que de aquí a que pase el tiempo eso siga mejorando y continuemos prosperando por esa parte. Yo cuando empecé estuve investigando muchísimos canales. En esta etapa me encontré también con el canal de Gretel Space, a la cual también sigo hasta ahora y de la cual digo que también es una de mis referentes. Tuve el placer de verla personalmente en 2 ocasiones que me las encontré, en la calle. Y bueno, nada, yo veía mucho sus videos, me motivaba mucho de ella también. Y pues nada, comencé a ver videos de los cubanos y comencé a subir videos yo. Aquellos primeros videos, por Dios la vida. Por Dios la vida, no me quiero ni acordar de eso. Aquellos primeros videos se movían para todas partes, yo no sabía ni qué decir. Un desastre la imagen, un desastre todo. Pero bueno, poco a poco fui cogiendo tamaño de bola, como decimos aquí, y me fui perfeccionando. Cuando llegué a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de vista, que es lo que exige YouTube para poder monetizar, estaba más que feliz, daba brincos de alegría, no me lo podía creer. Yo empecé el canal en marzo. Y ya en junio yo empecé a monetizar. O sea, pasó abril y mayo. Fue prácticamente cuestión de 2 meses y pico, 3 meses para que yo llegara a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de vistas. O sea que fue genial. Yo dije, vas a ver que me voy a pasar 1 año y pico aquí para poder llegar. Vas a ver porque me decían, cuando llegues al año, si no has logrado esas metas, pues como que empiezas de cero de nuevo. Yo decía, ay Dios mío, tú vas a ver que esto no va a funcionar y no sé qué, como que me saboteaba yo misma. Y nada, a menos de 3 meses ya había llegado a esa meta, estaba más que feliz, no me lo podía ni creer realmente. Yo decía, mira, ¿sabes qué? Porque normalmente te dicen, Google AdSense es el que te paga y normalmente te dice, hasta que no llegues a los $100 no te pago. Y yo decía, bueno, mira, ¿sabes qué? No importa que no llegue a los $100 en el primer mes que yo esté monetizando. Aunque llevaba, aunque sea $20, yo, mira, más que feliz, aunque no me paguen. Ya que me paguen cuando llegue a los 100 no importa, pero el primer mes de yo monetizar ya yo estaba cobrando. Ya yo había hecho más de $100. O sea, el primer mes de yo monetizar ya yo cobré como 300 y pico de dólares en un mes. Que obviamente para otros países eso no es mucho, es prácticamente nada. Pero aquí para Cuba, donde un salario mensual es de $25, pues $300 en un mes, por favor, la vida es muchísimo, ¿saben? Gracias a YouTube yo me he podido comprar mis ollas para cocinar, me he podido comprar mi lavadora, he podido arreglar la moto que la tenía en la casa ahí tirada sin batería, la pude arreglar y pude tenerla para poderme mover hoy en día. He podido ayudar a mi familia un poco más, he podido comprar tanto para mí como para mi abuela y todo, comida. En fin, señores, realmente me ha ayudado un montón. Y no solo lo que cobro en YouTube, sino también la ayuda de muchísimos de ustedes
que me han dado tanto con dinero en sus donaciones y que me han mandado también por PayPal o por la vía que han podido. Y pues los paquetes son algo que me han ayudado también un montón. Pues vienen cosas que ya no tengo que comprar aquí, ¿saben? Y la verdad, por esa parte estoy más que agradecida con YouTube, más que agradecida con todos ustedes, pero que gracias a YouTube los pude conocer y que gracias a YouTube han podido llegar a mi vida y son una bendición realmente. También esto ha sido muy importante para mí, porque gracias a YouTube he podido conocer muchísimas personas maravillosas. Hoy en día tengo muchísimas amistades, ya las puedo considerar amistades, porque nos escribimos a diario, conversamos, a veces nos pasamos días sin escribirnos, pero sabemos que estamos ahí, sé que puedo contar con ellas. Y nada, eso yo se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a YouTube infinitamente, porque si no hubiera comenzado en esta plataforma, jamás hubiera conocido a todas esas personas. Además, señores, saben, me siento otra persona. Siento que no tengo límites, siento que puedo comerme el mundo, como me decía mi suscriptora Mercedes. Siento que quiero seguir batallando. He estado unos días un poco ahí en el subsuelo, tirada y abandonada porque con algunos problemillas, pero dije, mira, ¿sabes qué? Los problemas que se van resolviendo por el camino. Yo mientras tanto sigo en lo mío, sigo esforzándome, sigo trabajando, sigo echando para adelante y las cosas que se resuelvan cuando deban ser. Entonces me siento otra persona. No les voy a decir que ahora soy ahí toda superwoman y que nunca tengo problemas y que nunca estoy triste. No, no, para nada. Tengo mis días de bajón total. Pero en YouTube siento que tengo que hacerlo. Siento que tengo que hacerlo por mí y por ustedes. Siento que me debo a ustedes, siento que les debo traer videos. Y eso como que me levanta, me da fuerza y digo, vamos, vamos, que hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que salir adelante, hay que seguir cumpliendo metas en YouTube, ¿sabes? Hoy tengo 29.500 suscriptores, pero mañana quiero llegar a los 30.000 y pasado quiero llegar a los 100.000. O sea, tengo metas, tengo planes, tengo cosas que quiero ir logrando y eso como que me ha dado fuerzas, me ha dado ánimos para seguir adelante. Realmente yo nunca pensé que esta plataforma fuera a llegar a mi vida. Realmente yo nunca pensé que esta oportunidad fuera a llegar a mi vida. Algo donde yo me sintiera yo, donde yo pudiera hacer lo que quisiera, donde yo pudiera crear, donde yo pudiera llegar a tantas personas como lo estoy haciendo, y estoy más que feliz. Me siento más que feliz con todos los logros que hemos tenido, porque ustedes también han formado parte de esto durante todo este añito que ha pasado. Y la verdad no pudiera estar más contenta, no pudiera estar más emocionada, no pudiera estar más feliz con todo lo que me ha pasado en este año, gracias a esta plataforma, gracias a todos ustedes que me han brindado tanto apoyo, tanto cariño y han estado conmigo ahí en las buenas y en las malas, incluso preocupándose por mí aún sin conocerme personalmente, y eso realmente, señores, no tiene precio. Agradecerles, por supuesto, a los youtubers que han colaborado conmigo. Primeramente a Nati Suren, que fue la primera que colaboró conmigo en el canal. Nati tiene un canal de hace ya varios años y nada, y no lo pensé dos veces cuando quedamos para hacer algo juntas. Me encantó conocerla, me encantó colaborar con ella. Luego vino Ildina que también la adoro, una excelente youtuber. Todos sabemos por lo que está pasando en este momento y todos sabemos que le brindo todo mi apoyo incondicional y que comparto todo lo que pueda respecto a ella en mis redes sociales. Ildina también colaboró conmigo, también se lo agradezco muchísimo. Y también, pues por supuesto, Enrito para todos, que también estuvo por acá por La Habana y también colaboramos, también se lo agradezco un montón. Por cierto, ahora que lo pienso, todos los youtubers con que he colaborado, ninguno es de La Habana. Todos son de la parte oriental del país. Entonces nada, de verdad, se los agradezco un montón. Ha sido un honor para mí que cada uno de ustedes haya estado en mi canal. Chicos, ¿qué les puedo decir? Creo que la vida me ha enseñado a dejar la timidez, a dejar de ser introvertida. La vida me ha enseñado a echar para adelante a base de golpes ahí. A echar para adelante, a ser yo, a valerme por mí misma. Y creo que YouTube me ha dado esa oportunidad. YouTube me ha dado la oportunidad de innovar, de sentirme yo. Y eso lo agradezco muchísimo, estoy súper feliz y le agradezco a Dios, le agradezco a la vida, le agradezco al universo
por haber puesto esta plataforma en mi camino. En cuanto a irme del país, que ustedes también me lo preguntan muchísimo, caballero, no ha llegado el momento. Esperemos que llegue, ¿saben? Esperemos que llegue el momento ideal. También tengo que resolver algunos problemillas por acá, pero eso también se los estaré contando luego. Pero nada, definitivamente en un futuro próximo, en un futuro lejano, en un futuro, es un paso que tengo que dar, inevitablemente. Ya ustedes vieron cómo están las cosas por acá, ya ustedes vieron lo que pasó con Ildina. Como decimos acá, un solo palo no hace monte. Y las cosas están muy mal. Además que aquí no hay futuro, no hay una esperanza de nada. Y si nosotros como creadores de contenido queremos crecer, definitivamente tenemos que irnos de aquí. Hay personas que nos dicen, ustedes los youtubers cubanos cuando se vayan no van a ser nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les puedo decir? Puede ser que continuemos creciendo más, como les ha pasado a algunos. Puede ser que no continuemos creciendo. Todo eso ya depende de nosotros. No depende solamente de que estemos aquí o estemos en otro país. Depende de nosotros, de lo que hagamos, del contenido, del esfuerzo, de la constancia y de todas esas cosas. No creo que determine estar en un lugar o en otro nuestro crecimiento profesional en las redes sociales. Y ya que les he dado muchísima muela. Si quieren saber algo más, si se me quedó algo sin decir, lo que sea, déjenmelo dicho abajo en los comentarios, lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, los voy a estar leyendo todos. Ustedes saben que yo siempre los leo todos, pero ahora los voy a leer todos también. Bueno, en fin, los voy a leer todos. No se preocupen por eso, les voy a contestar. No sé si se me quedó algo porque me pongo aquí a hablar como una loca. Obviamente para este video no hice guión, no hice nada. Me paré aquí frente a una cámara a hablar lo que se me ocurría y punto. Entonces quizás se me quedó algo, déjenmelo dicho en los comentarios, ¿ok? Recuerden suscribirse al canal, es un regalo hermoso que me van a estar dejando en este aniversario. Es completamente gratis, me ayudan un montón. También su like, su comentario y que compartan el video, ¿ok? Les mando un besote enorme para todos, los quiero un montón y ya nos vemos en otro videito. Chao.